Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué gusto volver a saludarles ya en esta noche de miércoles, ya listos para comenzar la escuela sabática. La lección número 8, que es la que vamos a tener para este próximo sábado, no sin antes presentarme delante de ustedes, soy el ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día en esta, ¿cómo se llama? En la ciudad, bueno, el municipio de Playa del Carmen, en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo. Estoy aquí para servirles desde hace 25 años que llegamos aquí. Y bueno, pues estamos aquí para servirles. Ahora que nosotros estamos aquí, bueno, tenemos la lección número 8. Y esta lección se llama La verdad de las doctrinas sí importa. Este es un título. Ya de entrada el título está cautivador. La verdad de las doctrinas sí importa. Y para este sábado, hermanos, la lectura que tenemos es de Colosenses 1, del verso 15 al capítulo 2, verso 23. Es una lectura extensa, pero hermanos, es provechosa. Haga la lectura. A mí el capítulo 15 me cautivó acerca de Cristo, la imagen del Dios invisible, primogénito de la creación, la cabeza del cuerpo. En él subsisten todas las cosas, por él fueron creadas. En él habita toda la plenitud de la divinidad. Él es el único que puede reconciliarnos. Bueno, hermano, una de cosas tremendas, hermano, acerca de Jesús. Y entonces Pablo ya empieza a hablar acerca de su ministerio hacia los gentiles y termina con ese hermoso pasaje del capítulo 2. Después de haberles dicho que él es ministro de los gentiles y que Dios lo apartó para eso, pues entonces empieza a ver acerca de la plenitud de vida en Cristo. ¿Cómo se puede vivir en Cristo? Y aquí están los pasajes que nos van a ir llevando. En Colosenses capítulo 2, verso 8, que es el verso que nos atañe este día, ¿sí? Déjenme poner comentarios porque no los alcanzo a ver, ¿sí? Bien, en el verso que nos atañe hoy, va a decir que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y aquí está encerrado. En el pasaje de Colosenses está encerrado todo el asunto de la escuela sabática. Y en este pasaje de Colosenses vamos a ver cómo se desenmaraña dos puntos importantes, ¿sí? Lo que es una parte de lo que es la enseñanza del hombre y lo que es la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Son dos cosas importantes. Y hoy vamos a hablar de una palabra, apréndansela, ¿sí? Esta palabra es ortodoxia. Esta palabra ortodoxia, la vamos a ver. Bueno, una vez que vamos a verla, una vez que les digo que la vamos a ver, ahora les quiero decir lo siguiente, ¿sí? El énfasis de la lección es perseverando en lo correcto. Ese es el énfasis de la lección. Luego entonces dice el versículo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Ese es el pasaje. Teniendo ya el marco introductorio, vamos a ver lo que es el objetivo. Y el objetivo dice que nosotros vamos a reafirmar la confianza de la revelación divina, discriminando algunas falsas enseñanzas religiosas que surgen de la fantasía humana, con el fin de hacer un compromiso de sumisión a la verdad de Dios. Luego entonces, ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué vamos a hacer? Reafirmar la confianza en la revelación divina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Discriminando algunas falsas enseñanzas religiosas que surgen de la fantasía humana. ¿Para qué? Bueno, con el fin de hacer un compromiso de sumisión a la verdad de Dios. Y aquí es donde vamos a entrar a esa palabra que les dije: ortodoxia. Queridos hermanos, el término ortodoxia, de hecho proviene del verbo griego y significa opinión o creencia correcta. Fíjense, primero vamos a hablar de la ortodoxia. La ortodoxia en concreto es eso. Entonces, ahí de alguna manera vas a designar las enseñanzas que se transmiten desde los apóstoles hasta registradas en todos los textos canónicos del Nuevo Testamento. Entonces, la ortodoxia, hermanos, va a determinar o va de alguna manera a comunicar y va, además de comunicar y proteger la verdad revelada, va a fijar las creencias centrales de la doctrina y va a evitar desviaciones a esta misma. Así, para que no se comprometa la fe. Eso va a ser la ortodoxia, ¿sí? Es una opinión o creencia correcta.
Ahora, no sé si usted ha escuchado, ese hermano es bien ortodoxo, o sea, es bien recto, bien así, muy, como que no se sale de la tangente ni nada. Entonces ahí tenemos. Entonces miren, lo que cuida la ortodoxia, una de las cosas que cuida la ortodoxia es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo asegura la verdad de Dios para que se mantenga viva, esa transmisión del conocimiento. Y lo tenemos que hacer de forma ortodoxa, bien, con una opinión correcta. Ahora, la ortodoxia, además de que la transmite la iglesia, está en la iglesia, sirve a la iglesia, también va a definir los límites, ¿sí? Para que no nos salgamos de lo que es, nos vayamos hacia las herejías o vayamos a pensar algunas otras cosas que no están. Va a distinguir, la ortodoxia lo que va a hacer es que nos va a poder permitir distinguir las enseñanzas que conducen a la salvación y aquellas que distorsionan totalmente la salvación. Ejemplos, ya lo sabe usted, por ejemplo, la serpiente ahí en el Edén, pues no fuera muy ortodoxa, que digamos, ¿verdad? Porque de alguna manera tergiversó el animal Satanás y otras cosas que tenemos ahí, que ya hemos visto anteriormente. Sabemos que distorsionan la verdad, y distorsionar la verdad, pues entonces nos hace que nosotros nos desviamos del camino correcto. La ortodoxia lo que hace es cuidar eso, poner límites, poner esos límites. Entonces eso es lo que hace. Entonces nosotros vamos a decirlo así, que resguarda a los creyentes de interpretaciones erróneas. Recuerden que la Biblia no es de interpretación privada, sino es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados para traernos esta palabra, y el Espíritu Santo nos inspira para hacer lo correcto a la hora de la interpretación de la palabra. Cuando lo hacemos bien, o debemos hacerlo bien, esto le llamamos ortodoxia cristiana. Y aquí es esencial la ortodoxia cristiana para guardar o para conservar esa integridad de la fe, para que también forjemos la unidad de la iglesia y además aseguremos que la revelación de Cristo se experimente hoy con la misma fidelidad que se dio cuando estaba transmitida por los apóstoles. Así tiene que ser la ortodoxia. Bien, hermanos, ahí estamos, ¿sí? Lo que la ortodoxia tiene como función principal, sobre todo, es la salvación de la doctrina, cuidar que la doctrina sea correcta, cuidar la unidad de la iglesia y la continuidad de la misma, para que así se proteja contra todo tipo de herejías y haya una identidad comunitaria entre todos nosotros. Bien, cuando veamos a Colosenses, ahora que estamos analizando Colosenses, nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Cómo Colosenses ofrece? En el libro de Colosenses, o la carta de Colosenses, Pablo está ofreciendo una respuesta concreta para una comunidad en particular acerca de estas enseñanzas engañosas. Por lo tanto, les está diciendo, vamos a la ortodoxia, vámonos a la ortodoxia. Ahí es donde les está diciendo, les está hablando acerca de esas falsas y huecas sutilezas, filosofías, vanas y huecas, y está hablando de aquello que en aquel momento se estaba viviendo, que en aquel momento muchos creían. Miren, había disímbolos así muy contrarios. Por ejemplo, había gente que creía que hasta los ángeles y los espíritus y otro, que el legalismo se tiene que hacer así y así, y se tiene que forjar de esta manera. Por eso el texto en Colosenses le dice que nadie prohíba ni comidas, ni bebidas, ni días de guardar, etcétera, etcétera. Porque había cosas muy importantes que vamos a tratar, ¿sí? No hay nada contra el sábado, nada. Vamos a tratar eso, cómo se maneja. Entonces el propósito sobre todo en la carta de Pablo a los de Colosa, entonces es alentar a ellos, a que se permanezcan fieles en la fe. Esta fe ha sido transmitida por Pablo, pero sobre todo ahí está Epafras, que es uno de sus ayudantes y que ha transmitido eso. Y está diciendo, Epafras y yo nos hemos traído la verdad. Bueno, pues entonces hay que rechazar las enseñanzas peligrosas que en ese tiempo habían y que estaban minando la salud espiritual de la iglesia en Colosas. Yo creo que Pablo es muy bueno en ese sentido, porque cómo cuida la integridad de la iglesia. No solo la de Colosas, sino todas sus iglesias. Incluso imagínense la de Corinto, y que era la peor, ¿eh? Bien, estando así, entonces, hay que establecer una cosa, menos. ¿Qué queríamos si no tuviésemos una interpretación correcta? O sea, si no tuviésemos la opinión correcta, en pocas palabras, si no tuviésemos esa ortodoxia, estaríamos pensando mil cosas, hermanos, mil cosas, y estaríamos ideando muchas, y caeríamos
en herejías incluso, ¿sí? Porque creo que así dice, creo que así es, creo que es. Cuando un predicador se suba a manos y le diga, bueno, yo creo esto, entonces ya, olvídelo, ya, ese predicador ya, diríamos por ahí, ya chafeó. Tiene que ser una palabra, alguien que diga la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces hay que tener esa ortodoxia. Es necesario tener la ortodoxia. Porque, hermanos, de alguna manera, la ortodoxia es la búsqueda de la opinión correcta, de lo que es correcto, es estar en eso, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa, lo que enseñemos va a tener impacto en la vida de la gente. Sea mal o sea bien, va a tener un impacto. Y va a hacer que la gente crezca de una u otra manera. Le vamos a enseñar bien o mal. Recuerden lo que les dije en la clase pasada. Si de los ingenieros sus errores se caen, de los médicos sus errores se mueren, pero de los maestros sus errores se multiplican. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Miren, hermanos, las enseñanzas bíblicas, la ortodoxia, en forma ortodoxa, nos brindan sobre todo lo que nosotros de alguna manera compartimos como la doctrina bíblica de la iglesia, las creencias fundamentales, nuestros fundamentos de fe que tenemos, nuestros fundamentos de fe, lo que llamamos antes los puntos de fe, nuestro fundamento doctrinal, está hecho en la ortodoxia, en la opinión correcta. Entonces, la ortodoxia es necesaria porque esta va a fortalecer, hermanos, el sentido de la comunidad. Imagínense que no tuviéramos los puntos de fe nuestros, no estaríamos establecidos, no tendríamos una identidad. Y entonces, de alguna manera, el fundamento doctrinal lo que hace es establecer un camino por el cual andar nosotros, ¿sí? Todos los pastores debemos de sabernos perfectamente bien lo que son el fundamento doctrinal. Ahora, no solamente es importante tener la ortodoxia, sino que esta ortodoxia, pues, hermanos, se ha mostrado durante mucho tiempo, en todas las edades se ha mostrado. Por ejemplo, en 2 de Pedro, él alerta sobre un peligro del momento, en el caso de Pedro, de los epicúreos o el epicureísmo. El epicureísmo es la felicidad plena basada en placeres sencillos y evitar el dolor. Eso es lo que ellos quieren. Ellos están viviendo vidas tranquilas, muy, muy despreocupadas, y Pedro les hace esa advertencia, le dice, no, pues no se dejen guiar, porque se ponen en juego las enseñanzas bíblicas, porque algunas enseñanzas no bíblicas se tornan muy atractivas y pueden hacer que nosotros nos desviemos de la verdadera doctrina. Entonces, entre otras cosas, estos epicúreos enseñaban que no deberíamos preocuparnos por el juicio ante Dios y a sus conductas. Dios es bueno, no nos va a hacer nada. Nada va a pasar nada. Te viva la vida tranquilo, no se preocupe. Eso es el epicúreo. Ahora, otra de las fuentes que nos manda la Escritura y la Escuela Sabática es acerca de Juan. Juan está en sus cartas, él está luchando contra los docetistas. Los docetistas de alguna manera afirmaban ellos, bueno, el docetismo es negar la presencia real de Jesús, ¿sí? Es más bien, para ellos era una figura, era algo que no era real y no era o era solo una apariencia, vamos a decirlo así, una apariencia. Entonces ellos afirmaban que la humanidad de Jesús era apariencia y no era realidad. Ya lo tienen las cartas de Juan, en primera carta de Juan lo pueden ustedes ver. Entonces, sobre estas cosas que tenemos ahí, esas cosas, vean ustedes cuáles son los peligros de las desviaciones, que se puede caer. Y la iglesia estaba cayendo. Ellos estaban encargados de ¿qué? De la ortodoxia. Hoy nosotros podemos tener falsas enseñanzas de maestros y falsas enseñanzas de pastores y muchas falsas enseñanzas que nos dan los falsos maestros. Pero en realidad ahorita el asunto está en, entonces, ¿es necesaria la ortodoxia? Sí es necesaria la ortodoxia. Muy, muy necesaria la ortodoxia. Muy, muy importante. Ahora, es necesaria la ortodoxia y también es necesario que nosotros reconozcamos que esta ortodoxia se ha practicado desde tiempos anteriores, para nosotros y para que estemos bien. Si ya de alguna manera ellos ya guardaron la ortodoxia, pues hay que continuar. Ese es un legado que nos dejan para continuar con esa ortodoxia, ¿sí? Usted me va a decir, no, que los tiempos han cambiado, sí, pero la palabra no. La palabra de Dios no. Aquí, por ejemplo, podemos decir, bueno, es que ya la gente no es lo mismo las cosas hoy. Bueno, por ejemplo, el amor no ha cambiado, sigue siendo el mismo.
Cosas como esas podríamos decir. Pero una cosa es muy importante. Si nosotros entonces, creemos que entonces debemos no hacerle tanto caso a la ortodoxia, entonces podemos caer en esas falsas enseñanzas e incluso tornarnos en falsos maestros. Porque miren, en la palabra, acuérdense, cuando Pablo está hablando a los de Colosas, él les está diciendo que de alguna manera no se dejen ver por la vana falacia de una filosofía. ¿Sí? Eso está en el verso 8. Y la Biblia de Jerusalén lo dice así, la vana falacia de una filosofía. Por lo tanto, el término filosofía, hermanos, el término filosofía es aplicado a un amplio sistema de creencias. Filosofis, amantes de la sabiduría. Yo le importaba eso. La forma como Pablo lo trata, como lo secciona, dice entonces, él ve que esta filosofía es un sistema coherente, mas no necesariamente verdadero. Es coherente, pero no necesariamente verdadero. Y yo sé que ustedes pueden tener ejemplos acerca de eso, porque ustedes son muy inteligentes, muchísimo más que yo, por lo tanto ustedes podrían ver eso. Aquí podríamos decir, en pocas palabras podríamos decir que podría ser que las cosas que se nos van en la filosofía podrían ser válidas, pero son erróneas. Válidas, pero erróneas sería. Y entonces aquí nosotros podemos ver que solamente en la filosofía nos trae eso, pero también las tradiciones humanas, que parecen ser buenas, pero en realidad no. Son creencias que heredamos. Estoy aquí porque creo, porque mi abuelito, porque mi mamá, porque mi papá me lo dio, porque me lo dejó, etc. El clásico, ¿no? Estoy en esa religión porque así lo heredé. Y entonces, pareciera ser que es más importante la tradición. Y, por ejemplo, los judíos vivían eso. Que era más importante la tradición, el lavamiento de vasos, lavamiento de jarras, de manos, etcétera, más que el amor y la misericordia y otras cosas. Bien, las creencias. Está están este lado y por el otro lado están los que creían en los poderes espirituales, ¿sí? Aquellos que en su enseñanza venía de poderes espirituales ajenos a este mundo, ¿sí? Espirituales que estaban pululando por aquí. Aquí es donde nosotros vemos cómo incluso pues, seres que están ahí, puede ser como el diablo que puede torcer la verdad, puede estar falseando o engañando a la gente. Entonces la gente se deja ir por esas cosas que son de los poderes espirituales. Y miren, hermanos, todas las falsas enseñanzas no vienen de Cristo, no pueden ser cristianas, no pueden ser de Cristo. Nadie puede decir que Cristo dijo, hizo o hizo aquello. Nada. Las creencias, ¿no? Miren, hermanos, mucha gente dice, es que, por ejemplo, hay que imitar a Jesús que se fue a Cachemira a aprender las artes de la magia, o a Egipto para aprender lo trascendental de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque mucha gente dice que de los 12 a los 30 años no se sabe nada de Cristo, no dice nada la Biblia acerca de Cristo. Eso es lo que dicen. Entonces la filosofía dice, entendemos, amantes de la sabiduría, entendemos que en este periodo no se hizo, no sabemos nada, por lo tanto lo que sabemos o lo que creemos es que se fue a Cachemira, se fue a Egipto, se fue a hacer esto, aquello, en ese tiempo y regresó con cosas que le pudieron ayudar para su ministerio. Pero la Biblia refiere precisamente lo que hacía, porque dice la Escritura que después de que Jesús regresó a su casa, después de haber practicado con los sacerdotes y los escribas en el templo, a los 12 años regresa a su casa y dice que crecía sujeto a sus padres y crecía en espíritu y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. La gente lo conocía a los 30 años, dijeron que este no es el hijo del carpintero, entonces no se fue a Cachemira, no se fue a Egipto. ¿Dónde estuvo? En Israel. ¿Ven? Entonces, como ahí hay una falsa enseñanza, que si no conocemos la palabra, entonces podemos ser engañados. Aquí, hermanos, estas falsas enseñanzas, cualquiera que diga, no es que Cristo fue allá y hizo esto y aquello, no viene de Cristo, no es de Cristo, no es de Cristo. Los falsos profetas siempre van a abogar por estarnos poniendo restricciones, nos van a poner que comamos ciertos alimentos, que guardemos ciertos días, que tengamos tales bebidas, restricciones en la participación. Por ejemplo, dice Colosenses de fiestas, nuevas lunas, etcétera, lunas y sábados incluso hablan. Y cuando hablamos de esto, entonces podemos ver que la gente utiliza lo que está bien para hacerlo mal, ¿sí? Porque si no lo guardas, es mucha gente, ¿no? Dice, si no guardas el sábado, te vas a condenar. No, hermano. No, lo guardamos por amor, porque el Señor me ha salvado y yo soy obediente porque Dios me ha dicho, guarda el sábado y lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque tú me amaste. Pero no guardo el sábado para salvar. No me va a salvar. No me va a salvar.
definitivamente que yo guardo la ley, la guardo porque ya soy salvo, porque así se comportan los hijos de Dios, con eso. Ahora, si esto es así, entonces, hermano, nosotros podemos ver que además de todas esas falsas enseñanzas, cómo se van creando, también está gente que se presta para eso. Y a eso le llamamos nosotros falsos maestros, ¿verdad? Ya no hay nadie que me traiga café, ya dejé mi café calientito. Bueno, ahorita voy por él. Entonces, hermanos, los falsos maestros practican disciplinas, por ejemplo, ascéticas. Dejan de comer, dejan de beber, se flagelan, hacen cosas. Ahí están esos falsos maestros, ¿sí? Estos falsos maestros, además de practicar esas disciplinas ascéticas, ascetismo, de autoinfligirse dolor, ¿sí? Ellos también se enfocaban su atención en los ángeles. Creían lo que los ángeles de alguna manera les decían y como que ahí estaban pegados a eso. Miren, no entiendo bien todavía qué estaban haciendo, pero lo que sí sé, hermanos, es que mismo Pablo les dice, si aún un ángel de Dios le está en otro evangelio, no le crean, porque si no viene de Cristo, hermano, no es, así sea de ángel, sea llamado anatema, dice. Por lo tanto, de las maneras que lo hayan hecho, como lo hayan consultado, como lo hayan visto, como lo hayan percibido e interpretado, ese es el asunto de ellos, pero hermanos, está bien. Ahora, los falsos maestros, hermanos, hacen promoción acerca de las visiones que dicen haber tenido. El Señor me dijo, nada parecido con lo de el Señor me dijo, un iPhone 16, no, nada de eso. Eso es lo que ellos promueven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están hinchados vanamente de su mente. Y quieren para ellos, y para ellos, y para ellos. Están viviendo en la carne, Todos estos falsos maestros, además de las formas que les llegan las enseñanzas, los falsos maestros, pues de alguna manera han perdido la conexión con la cabeza del cuerpo que es Cristo. Algunos hasta se creen superiores a Cristo. Y eso es terrible y es malo. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que esta desconexión de Cristo pues nos va a llevar a la muerte. Lo dijo Juan 15, lo dice Cristo que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. Y eso se desconecta. Los falsos maestros, hermanos, están propagando varias reglas que Pablo incluso les denomina mundanas, doctrinas, preceptos puramente humanos, o sea, cosas que ellos quieren poner. Hoy en nuestros días sucede lo mismo que está sucediendo en el tiempo de Colosas. Este es un resumen de lo que está sucediendo en Colosas. Todo esto que acabo de decir, ahí está. Lean ustedes el capítulo 1, verso 15, hasta el capítulo 2, verso 23, y se van a dar cuenta que ahí está. Los falsos maestros están promoviendo eso, todo esto. Por lo tanto, ¿sí? Hay eso. Hermanos, es importante la ortodoxia, es necesaria la ortodoxia, si no nos vamos a perder. Es ese dique, es esas barandales que nos detienen para que no nos caigamos, no nos vayamos hacia el barranco. La ortodoxia, hermanas, es muy, muy importante. Es una ortodoxia que ya tenemos desde hace mucho tiempo y que hoy nosotros seguimos manteniendo y que hay que seguir preservando esa ortodoxia, esa opinión correcta. Por lo tanto, no dejemos que los falsos maestros y las falsas enseñanzas minen y caigan sobre la iglesia. No, hermanos, trabajemos la ortodoxia. Hay muchas formas tan sutiles y otras tan duras, como ya lo acabamos de ver, para tratar de engañarnos. Ahora, ¿dónde encontramos la ortodoxia, hermanos? Bueno, ¿dónde encontramos primero el contenido de las enseñanzas y la actitud de los falsos maestros? Las encontramos en la palabra. Bien, hay expresiones no tan claras. Lo que ellos dicen, todo lo que acabamos de ver, ellos como lo dicen, pues lo que hacen ellos es que revelan el contenido de las enseñanzas y la actitud de los falsos maestros a través de la palabra. Miren, por ejemplo, usaban un lenguaje de plenitud. Capítulo 1, verso 19, capítulo 2, versos 9 y 10. Miren, si bien no hay un acuerdo final sobre la connotación de su significado, es claro que se considera que su postura era completa, aunque no era a través de Cristo. Entonces ellos querían, ¿quieres ser pleno y completo? Haz esto, esto y esto y esto. Pero la misma Biblia nos dice ahí que en él habita toda la plenitud. Entonces, si él tiene toda la plenitud, ¿a quién necesitamos? ¿A quién requerimos? Ni una doctrina, ni un guardar esto, ni un guardar lo otro nos va a llevar a la plenitud completa. Siempre vamos a quedar imperfectos, no vamos a llegar. Cristo sí. Ahora, los falsos maestros, entonces, por ejemplo, en Colosas abogaban por la circuncisión, y no solo en Colosas, en otros pasajes.
Quería que se circuncidaran. Está bien, decían, por ejemplo, en el famoso pasaje del Hechos 15, donde está el concilio, el primer concilio. Está bien, unos decían, sí, pero que hagan esto, esto y esto y esto. Y quería que se circuncidaran, y no. Pablo siempre tuvo una lucha contra los judaizantes, aquellos que querían que se circuncidaran, porque creían, está bien creer en Cristo, pero hay que circuncidarse y guardar las obras de la ley. Y Pablo les dice que no, pero él tiene pleito con los judíos, por eso se vuelve el apóstol de los gentiles, porque no checa con los judíos. Entonces ellos hacen eso. Y estos falsos maestros, ¿sabe qué además que hacían? Despreciaban a Cristo. De eso, con esas cosas, no querían reconocer. Lo que ellos dicen es totalmente una distorsión. Son declaraciones que hacen acerca de Cristo, acerca de su trascendencia, acerca de su divinidad, acerca de que si Él es el más importante o no. Y la misma Escritura nos dice, primero, que Él habita toda la plenitud de la divinidad, que Él es la cabeza del cuerpo de todo principado, que Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia por medio de Cristo, los humilló, hermano. Cuando yo leí ese pasaje, el 1 Corintios 19, el 15, 1 Corintios 1, 15 en adelante, hermano, yo me quedé, de rodillas debería uno quedar después de leer esta preciosa palabra. ¿Quién es Cristo? Sostiene, y en Él se experimenta nueva vida, en Él estamos completos, Él sostiene la creación, Él es parte de la creación, todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que ha sido creado. Que en Colosenses habla acerca de la plenitud de Cristo. No, hermanos, es una cosa preciosa, lean, extásiense, pero no solamente pase sus ojos sobre la lectura, disfrute cada uno de los atributos de Cristo y vea cómo Él es la realidad, Él es el cuerpo, Él estamos, todo el cuerpo recibe de la cabeza nutrición, recibe cohesión, ¿sí? Estamos potenciados por el crecimiento gracias a la cabeza. Cristo, hermanos, es el centro de nuestras vidas. Los creyentes, hermanos, han muerto, incluso, fíjense, eso me quedó así, miren, eso explotó. Todos los creyentes estamos muertos en cuanto a los poderes que dominan este mundo, porque Él despojó a las potestades superiores para quitarles eso. Hermanos, dice, y eso está tremendo, dice, la carta que había con ustedes, el decreto que había, ya ustedes estaban en decreto, cuál la muerte está destinada para todos aquellos que han hecho esto y esto y esto. Esa tenía una carta ahí. Cristo no dice que lo borró, Cristo no dice que lo rasgó, no dice que lo quitó, lo clavó en la cruz para que desapareciera para siempre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, los cuales nosotros, estando muertos en delitos y pecados, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, somos salvos. Amén, amén. Y vuelvo a decirlo, amén. Porque, hermanos, porque entonces entendemos que todas esas falsas enseñanzas a la luz de Cristo no deben de su resultado. Cualquiera que nos diga tienes que hacer esto, o consulta esto y esto, o haz esto y esto, si no es en Cristo, hermanos, no. En Cristo está la plenitud, en Cristo encontramos. Ya ven qué importantes son las doctrinas. ¿Verdad que sí son importantes? Porque si no, entonces, hermanos, si no encontramos lo que es la verdad de las doctrinas, entonces nuestra confianza se va a perder en la revelación divina. Y no, hermanos, hoy reafirmamos con eso, ¿sí? Porque nosotros tenemos que aprender a encontrar esas doctrinas que están ahí, que son erróneas, que están mal, que surgen sobre todo de la fantasía humana. Hay que hacer esto para estar bien en Cristo. No, hermano, en Cristo ahí está la palabra, léanla ustedes mismos. Ahora, todo esto tiene que resultar con un fin, ¿cuál? Hacer el compromiso de la verdad. Por lo tanto, nosotros debemos hacer, cada persona debe desarrollar un concepto sobre el mundo, lo que hay en él y en el lugar que ocupa el ser humano en la realidad, ¿sí? Y así elaborar ideas y prácticas del ámbito religioso. Hermanos, cuando nosotros sepamos quiénes somos y a quién nos pertenece y a quién pertenecemos, nuestra vida va a cambiar totalmente. Porque entonces ya no es nada más que soy cualquiera. No soy un cualquiera, no soy yo producto de la evolución, no soy esclavo del pecado, soy libre en Cristo Jesús, mi posición está en Cristo. Y por lo tanto, si está en Él, hermanos, yo gozo de completa libertad. Hay libertad
en la casa de Dios. Hay libertad. Todo mi criterio se norma, se considera a la luz de Cristo. Y si Cristo ha puesto la doctrina para que yo camine en ella y ande bien y no me distraiga ni me vaya por herejías, hermano, yo voy a vivir en ella. Vamos a estar en ella. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, hermanos. Porque ahí está el contenido del Evangelio. Una iglesia que es realmente apostólica. Porque ahí está la base del Evangelio. ¿Sí? Porque es indispensable seguir la revelación sagrada. Y hermanos, esa revelación sagrada que ya hablamos anteriormente, viene a través de quién, de los apóstoles. Ellos asientan lo que es la doctrina, de lo que les enseñó Cristo. Por lo tanto, miren, la gente, por ejemplo, se habla en la escuela sabática de Irineo de León, y él dijo que la mentira no tiene poder alguno, sino que el poder de la mentira está en la verdad que contiene. Fíjese nada más. No tiene poder la mentira. El problema es que hay verdad ahí y la usa. Con que Dios os ha dicho. Y no, pues, si Dios nos dijo, pero no de todo árbol, dijo que nada más de eso. Es que Dios no quiere que conozcan el bien y el mal. Y empieza él a torcer la verdad y empiezan ahí. Eso es lo que, el problema es eso, que la mentira tiene un cierto dejo de verdad y ahí es donde caemos. Dios es bueno, hombre, no te va a perdonar todo. ¿O no acaso Dios es bueno? Y sí es cierto, Dios es bueno. Pero el asunto es si yo estoy en él o no. No se trata de que me perdone, ¿no? Porque Dios es perdonador. Claro que es perdonador. El problema soy yo, no él. Porque él no cambia. El que cambia soy yo. El que se aleja soy yo. El que se olvida soy yo. El que se condena soy yo. ¿Por qué? Porque me alejo de Cristo, me alejo de la fuente, me quito de su cobertura y entonces estoy perdido. Sin él, Juan 15, él es la vid, yo soy el labrador. Él es el labrador, yo soy la vid, yo soy el labrador. Y vosotros los pámpanos, ¿sí? El que está fuera de mí no puede hacer nada. Ahora, hay enseñanzas hoy en nuestros días, amigos, que nos pueden desvirtuar de la verdad. ¿Sí? Nos pueden alejar de lo que Dios ha dicho sobre nosotros mismos y de salvarnos. Y hay gente que lo está haciendo. Hermanos, cuidadito, porque miren, por ejemplo, los mesiánicos judíos nos enseñaron mal la palabra y empiezan a meter que tenemos que celebrar esto, lo otro y aquello, pues si no somos salvos. Además, siempre dice, mire, siempre sencillamente dice, si Jehová se llama Yahvé, tienes que decirle Yahvé, si no le dices su nombre no te va a escuchar. ¿Dónde dice eso? No está en la palabra. No está en la palabra. Nosotros queremos la ortodoxia, pero bien, hermano, una opinión correcta de lo que la palabra dice. Pues entonces metámonos en ella, hermano. Corremos peligros si los creyentes no distinguimos esa verdadera verdad de Dios sobre nuestras vidas, esas enseñanzas que Dios ha dado. Y nosotros no podemos hacerlo. ¿Importa realmente lo que creamos y practicamos en el nombre de la fe cristiana? Claro que importa, hermano. Entonces, vean ustedes las funciones de la ortodoxia en ejemplos de la vida práctica de hoy de la iglesia. Eso pueden ustedes platicarlo el sábado. Pero es importante que si esto, hermanos, la ortodoxia, ¿sí?, no nos deja caer en males, tenemos que poner ejemplos. Ya los he dado yo varios años. Ejemplos varios. Pero ustedes tienen que poner ejemplos de cómo es que la ortodoxia nos cuida, nos protege. ¿Sí? Es muy bueno. La ortodoxia es necesarísima, hermanos, necesarísima. Por lo tanto, hermanos, fíjese bien. Las doctrinas verdaderas son como barandales que nos protegen de caer en el abismo. Hay ideas sobre Dios que pueden ser muy seductoras, pero que en realidad nos alejan de su propósito y formas de actuar. Que Dios nos ayude a preservar la esencia de la fe cristiana, manteniéndonos en la luz de su palabra. Pues aquí, hay que leerla día con día, perdonándonos a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y además, ¿sabe qué? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie los juzgue en comida, en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y no estoy diciendo que no guarde el sábado, estoy diciendo que nadie lo busque, porque usted está en Cristo, no en otra cosa más que en Cristo. Y por lo tanto, los que estamos en Cristo buscamos hacer su voluntad, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos sujetamos a ella y por eso la doctrina sí importa.
Que el Señor me los bendiga y paz a todos ustedes.